Sí. El papel del otorrino en una unidad integral en la que intenta tratar de una forma completa a pacientes con un F2. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar como otorrinos? Estamos integrados en un grupo multidisciplinar en el que el trasvase de información es constante, en que las decisiones terapéuticas se toman de forma colectiva, teniendo en cuenta muchas variables. Nosotros, ¿qué aportamos? Aportamos nuestro conocimiento en la audición, nuestro conocimiento en el tratamiento de enfermedades que afectan al vértigo, nuestro conocimiento en determinados abordajes quirúrgicos, en trastornos de la deglución, nuestro conocimiento, en fin, en las parálisis faciales y otra serie de sintomatología que pueden tener los pacientes que presentan F2. Pero hoy aquí se me ha pedido que hable de la audición. Yo hablaré de la audición en la NF2, pero siempre pongan entre paréntesis lo que vaya diciendo, porque la audición en la NF2 también va a depender de otra sintomatología que presenta la enfermedad. Nunca podremos hablar de forma aislada de lo que sería la audición. Antes de entrar en el tema concreto, únicamente explicarles 3 niveles de audición. Hay personas que no oyen prácticamente nada, pero cuando se les dice repite esta palabra, esperanza, ellos lo que notan es un sonido que no pueden descifrar. Hay otras personas que, aunque vivan en las antípodas y nunca hayan oído el castellano, tú les dices repita la palabra esperanza y son capaces de decir esperanza. Aquella persona tiene capacidad de discriminación. Y otra será la comprensión. Es una persona que conoce el idioma y tiene el sentido de la palabra. Nosotros nos dedicamos básicamente a trabajar en la mejoría de este sonido tonal y sobre todo de la discriminación. La comprensión de la palabra, el entendimiento ya corresponde a otra parte. Digo esto porque después, cuando hablemos del tratamiento, es fundamental diferenciar lo que es oír los tonos de lo que es discriminar las palabras. Para diagnosticar la enfermedad, la NF2, todos sabéis que se necesita una serie de manifestaciones clínicas. La NF2 es un diagnóstico no de laboratorio, sino que es un diagnóstico basado en hechos clínicos, y de ellos los más importantes o fundamentales es la presencia de neurinomas del acústico bilaterales, lo que nosotros denominamos como esguanomas vestibulares. Son tumores que tienen una característica que, aunque no nazcan en el nervio auditivo, crecen a partir de un nervio, que es el nervio vestibular, que está íntimamente unido al nervio auditivo y, por tanto, lo van afectando. Por tanto, son tumores que van creciendo y van interfiriendo en la audición. Como veis, en la imagen que tenemos aquí, podemos ver que se originan en el conducto auditivo interno de ambos oídos, es decir, se origina en el nervio. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a la NF2? Nosotros, como otorrinos, como médicos que nos dedicamos al tratamiento de las pérdidas auditivas, tenemos una amplia experiencia de una enfermedad que es relativamente frecuente, que es la presencia de los esguanomas unilaterales. Y a partir de esta experiencia fue cuando empezamos a conocer a algunos pacientes afectos en NF2. Pero aquí el cambio, el hecho fundamental es la bilateralidad. Y por tanto, aquí es que estamos tratando pacientes que tienen tumor en los 2 oídos. Por tanto, la estrategia desde el punto de vista auditivo no puede ser la misma que en aquellos pacientes que únicamente presenten lesiones en un solo oído. ¿Cuál será la evolución espontánea de la enfermedad? Si nosotros no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Y estoy hablando desde el punto de vista auditivo. Pues va a haber de forma progresiva la pérdida de la audición. Primero se va a perder la capacidad de discriminar. El paciente oye, pero le cuesta mucho entender. Aunque nosotros gritemos más, o aunque la entrada de sonido sea más fuerte, el paciente no mejora su comprensión, es decir, va perdiendo progresivamente la comprensión. Y esta pérdida tendrá una progresión que es absolutamente variable, impredecible y que de alguna manera es específica para cada paciente. Todas estas afirmaciones, todas las que iré diciendo, tienen sus matices. La NF2 obliga a matizar continuamente. Cuanto más conoces pacientes con F2, ves que cada paciente es absolutamente diferente del que has visitado el día anterior. Pero bueno, alguna cosa positiva tiene. Cuando
nos encontramos con una hipoacusia bilateral progresiva, lo que sí que tenemos es que normalmente son pacientes que desarrollan esta enfermedad a una cierta edad. Por tanto, son hipoacusias poslinguales. El cerebro, en los primeros meses, en los primeros años de vida, tiene unos caminos que no están asfaltados y en el momento que el paciente comienza estos caminos se van asfaltando y esto va a permanecer de por vida. Por tanto, aquella vía auditiva, aunque en un momento determinado la pierda, la podremos volver a recuperar y con esto jugamos. ¿Cuál es el tratamiento clásico hasta ahora? Incluso el tratamiento que nosotros aconsejamos a muchos pacientes. Bueno, pues será un tratamiento conservador. La enfermedad que va a ser específica para cada paciente va a ir evolucionando y mientras no tengamos unos problemas que comporten alteraciones vitales, pues vamos a hacer un tratamiento conservador. Cuando aparezcan los problemas, intentaremos solucionarlos. Por tanto, de alguna forma no se interfiere en la evolución clínica de la enfermedad y únicamente actuamos cuando hay un compromiso vital. Esta conducta nos va a llevar casi siempre a la pérdida de audición bilateral del paciente. Y cuando digo tratamiento clásico, no lo digo de forma despectiva. El tratamiento clásico es el adecuado para determinados tipos de pacientes. Pero en los últimos años existe o hay la posibilidad que en algún grupo de pacientes afectos con la neurofibromatosis podamos modificar la historia natural de la enfermedad. Aquella pérdida bilateral irremediable, nosotros podemos actuar y podemos variarla. Y aquí está el quid de la cuestión. Repito, no en todos los pacientes, en algunos pacientes. Los estudios genéticos aplicados a familiares de pacientes afectos con la enfermedad nos permiten diagnosticar enfermedades en estadios muy iniciales. El hecho que en la comunidad se realicen resonancias de forma continuada por cualquier situación, cualquier cefalea, permiten diagnosticar enfermos que de una forma sorprendente aún no habían desarrollado síntomas propios de la enfermedad. Técnicas quirúrgicas, las nuevas tecnologías, técnicas que nos permiten monitorizar los pacientes en el quirófano, la aparición de los implantes cocleares, es toda una serie de tecnología que hace que se estén abriendo nuevas expectativas en algunos pacientes afectos de la enfermedad. Y básicamente lo que estamos utilizando es el manejo de los implantes cocleares. Hay cientos de miles de pacientes implantados. El implante coclear iniciado en los años 60 ya ha dejado de ser una técnica, podríamos decir, incipiente, está consolidada en el ámbito de otros tipos de enfermedades. Y otra técnica, el implante de tronco cerebral, que nos va a dar otros resultados. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y el otro? El implante coclear permite que aquella persona pueda entender la palabra esperanza, pueda tener discriminación. Para una persona que no oye nada en los dos oídos, el resultado es espectacular. Pero ojo, hay pacientes a los que no se les puede poner un implante coclear y se les puede poner un implante de tronco cerebral. A estos pacientes no pueden entender la palabra esperanza, pero notan ruidos. Y estos ruidos les acerca más desde el punto de vista de su situación personal con el entorno, les facilita el lenguaje labial y todos los pacientes, al menos en nuestra experiencia que lo llevan, ninguno de ellos se dejaría por nada del mundo retirar o desconectar el implante de tronco. Pero ojo, lo que es un éxito para un paciente con implante de tronco es un fracaso con un paciente de implante coclear. El implante coclear permite la discriminación. En nuestras manos, el implante de tronco cerebral no hemos conseguido nunca grandes discriminaciones de la palabra. Esta es la técnica básicamente, que es la colocación de unos electrodos en la cóclea, pero fijaros que para que esto funcione, estos electrodos tenemos que tener aquí, lo que os marco aquí, un nervio funcionante. Si la enfermedad ha lesionado este nervio, por mucho que pongamos un electrodo, aquí no va a haber ningún tipo de transmisión, por tanto va a perder. Sería el esquema de lo que sería un funcionamiento del implante coclear. Hoy no es el día para hablar de ello, pero fijaros que aquí en este esquema es el esquema básico de un oído. El paciente oye por el conducto de tipo externo, aquí vibran los huesecillos, aquí está la cóclea, que es una estructura que tiene la capacidad de transformar la señal vibrátil mecánica en una señal eléctrica para que se envíe hacia el nervio.
Pero ojo, en algunas ocasiones, como es en este dibujo, este nervio está afectado por un tumor. Algunas veces conseguiremos sacar el tumor y preservar el nervio. Le podremos poner un implante coclear. En otras ocasiones no, y nos veremos obligados a poner un implante de tronco. Mirad la imagen que os presento. Podríamos ver aquí la progresión de lo que sería la enfermedad. En el dibujo de la izquierda arriba es cuando la lesión es muy pequeña y como poco a poco, con el tiempo, este tumor va aumentando de tamaño. La imagen real del lado derecho pertenece a un oído izquierdo. Esta regla que hay aquí, aproximadamente lo que nos está midiendo son los milímetros, y en esta zona intermedia veis cómo este nervio sale del oído interno y va hacia el cerebro. Y este aquí es el punto clave. Cuando la lesión aquí es muy pequeña, podemos conservar este nervio y el paciente, sin hacer ninguna otra cosa, puede seguir oyendo. Pero cuando aquí ya tenemos un tumor, entran las dificultades. En algunas ocasiones podemos conservar el nervio, en la misma tiempo quirúrgico podemos ver si este nervio es activo y si es así le ponemos un implante coclear. Todo esto en el mismo momento, en el mismo acto quirúrgico que se ha sacado el tumor. Cuando la lesión es enorme, como podríamos ver en esta imagen de ficción y en la última, de la parte inferior del lado derecho del dibujo, aquí es imposible conservar el nervio. Por tanto, en estas situaciones de tumores tan grandes lo que haremos será un implante de tronco cerebral. Es lo que intentamos hacer en este paciente y que finalmente pudimos conseguir la colocación de implante coclear, perdón, de un implante de tronco cerebral. El mensaje de hoy no es presentar imágenes espectaculares, no es presentar imágenes que hasta nos puedan a nosotros molestar desde el punto de vista de la lesión por la crudeza, sino dar un mensaje de que hay un grupo aún pequeño de pacientes, pero que en la NF2 por fin podemos variar lo que sería la evolución lógica o la evolución histórica de la propia enfermedad. ¿Qué hacemos en los casos en que el nervio está afectado, como vemos aquí? Pues sencillamente el electrodo, en vez de ponerlos en la cóclea, se pone directamente en el tronco cerebral. Cuando más hacia el cerebro, más hacia el córtex implantamos, vamos perdiendo función auditiva. En la otología, si una persona puede llevar audífono, es mucho mejor que lleve audífono, porque es más externo, a que le pongamos una prótesis en el oído medio. Si una persona puede llevar implante coclear, es mucho mejor que lleve implante en tronco. Cuanto más periféricamente implantamos, menos tocamos la fisiología y conseguimos una mejor audición. Por tanto, un poco resumiendo, en algunos pacientes podemos salvar la integridad y la funcionalidad del nervio. En estos casos, el paciente oirá después de la intervención de la exéresis del novinoma. En otros pacientes podemos salvar la integridad del nervio, pero no podemos salvar su funcionalidad. Y en estos pacientes estará indicado la colocación de un implante coclear. Y finalmente, habrá un grupo de pacientes que no podremos salvar la integridad del nervio facial cuando saquemos el tumor. No siempre está en relación con el tamaño. En ocasiones, tumores que no son excesivamente grandes, por características específicas de aquel tumor o por inhabilidad nuestra, no podemos conseguir preservar el nervio. En estos casos, el implante de tronco será lo que tendremos que hacer. Y como conclusión final, que repetir el mensaje que quería transmitir, que podemos preservar la audición en determinados pacientes afectos de NF2, que el tratamiento ha de ser siempre individualizado, que no todos los pacientes serán candidatos a la preservación auditiva y que obviamente cualquier decisión que tomemos en cuanto a la preservación de la audición debe estar consensuada con otros miembros de la unidad que ven otros aspectos diversos. Por ejemplo, un implante coclear o un implante de tronco nos va a dificultar los estudios radiológicos posteriores con la resonancia. Ahora ya no es imposible, pero cualquier cosa que nosotros hagamos, obviamente, en la NF2 es absolutamente impensable que se tomen decisiones si no están en el consenso de una unidad en la que participen expertos en diversas materias. Y esto, con la imagen del hospital en el que trabajamos, darles gracias por su atención.